Fábula Asno y el caballo de guerra. Un asno congratuló a un caballo por ser tan generosamente alimentado y cuidado, mientras que él mismo tenía apenas lo mínimo para comer y además le correspondía hacer un trabajo difícil. Pero cuando la guerra estalló, un soldado pesadamente armado montó al caballo, y llevándolo al campo de batalla, lo introdujo en medio del enemigo. El caballo fue herido y cayó muerto en el campo de batalla. Entonces el asno, viendo todas estas cosas, cambió de opinión, y compadeció al caballo. Moraleja: cuando no se conocen todos los aspectos de una situación, se la juzga incorrectamente. Comentario Fábula Asno y el caballo de guerra. Nota: estaría bien este comentario lo escuchasen en todas las mesas de trabajo del Congreso de los Diputados, del Senado, de todos los parlamentos autonómicos, de todos los parlamentos de las diputaciones provinciales, de lo privado los ayuntamientos, es decir, de los parlamentos de los ayuntamientos, empresas que se dediquen a construir casas, consejos de administración de todos los bancos que tengamos en España. Periódico Expansión. FCC se lanza a la promoción con un plan para construir 5.000 viviendas 30 de abril de 2018. Lo vería bien si plantean construir viviendas de 2 plantas. Explicó con la condición de quien compre en la planta de abajo a un comercio y la planta de arriba tengan 3 habitaciones, un cuarto de baño, saloncito, una cocina y un montacargas o ascensor o como técnicamente se llame, para personas con discapacidad puedan acceder a la planta de arriba, y en caso necesario diseñar la planta de arriba accesible para personas con discapacidad. Sería una forma de que los jóvenes puedan salir del desempleo y a su vez poder comprarse una casa y para pagar la vivienda y el comercio unas hipotecas especiales más bajas de lo habitual y chalecitos adosados que por la crisis no se compraron y no se vendieron, si se adecuan, obra por parte de la constructora y si les hace falta otra planta más se haga para que la planta de abajo sirva para comercio, a lo descrito más arriba también. Esto es una obra social o acción social, que conseguiría con eso que las ayudas que se les da a los parados se convirtieran en cotizaciones a la seguridad social, riqueza para el país, mejores los servicios educativos, sanitarios, de seguridad, servicios sociales, mejorar sueldos, pensiones contributivas y no contributivas, ayudas sociales, etc. Periódico El Economista. Rifirrafe entre PP y PSOE a cuenta de las ayudas a los parados de larga duración. Cristina Alonso 30 de abril de 2018. Sin olvidar que se tienen que plantear seriamente eliminar el sistema autonómico. Si queremos mejores pensiones, ejemplo se puede poner de cualquier siglas de partido y de sindicatos. Chávez cobra por haber sido ministro, cobra 81.155 euros año, más indemnización 46.000 euros años y otra indemnización de 127.155 euros año por dejar la presidencia de la Junta de Andalucía. Y por otra razón más. Periódico El Economista. El lío fiscal de las autonomías. 82 impuestos propios y 732 cambios al año 0105-2018. Todo esto para poder mantener el chollo de los políticos autonómicos. Párrafos de la noticia. Más sí, como pone de manifiesto un informe reciente del Consejo General de Economistas, las autonomías cuentan con 82 impuestos propios siempre al margen de los ya conocidos IRPF, IVA, sociedades y especiales, y acometen cientos de cambios normativos que dificultan el entendimiento y el control del sistema fiscal en conjunto. El año pasado llevaron a cambio nada menos que 732 modificaciones, 200 más que en 2016. El citado informe, Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2018, pone de relieve que ese lío con los impuestos apenas trae beneficios en forma de recaudación. El 82% de los ingresos autonómicos sigue llegando de manos de su participación en los grandes impuestos estatales, mientras que los propios apenas dejan una cosecha del 2,2% de la recaudación total, y ello pese a la recuperación económica, que dejó 122 millones más en las arcas regionales en tasa anual. El resto del dinero se obtiene a través de impuestos cedidos como el de patrimonio, que proporciona casi 1.000 millones anuales, sucesiones y donaciones, con más de 2.200 millones, o transmisiones patrimoniales, con casi 5.000 millones. Se ha exagerado la capacidad normativa, aseveran desde el Consejo General de Economistas, que advierten de cierto caos normativo en tributos como el de sucesiones y donaciones donde, a veces, ni siquiera se aclara si las reducciones aprobadas son propias o mejoran la norma estatal. Tampoco escapa el IRPF, el tributo que más cambios sufrió en 2017, con un total de 220, y ello pese a que se trata de un impuesto de carácter estatal en el que las competencias regionales son muy limitadas. Cabe recordar que las comunidades autónomas tienen la facultad de establecer impuestos propios porque así lo fija la Constitución.
y pueden hacerlo siempre y cuando no establezcan figuras ya gravadas por las corporaciones locales o por el Estado, cuando no afecten a negocios, actos y hechos de otras autonomías, y cuando no supongan un obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías o servicios. Aquí añadiría yo a la libre elección de dónde vivir y cómo vivir debido al gran número y altos de impuestos que pagamos tanto particulares como pequeñas y medianas empresas que normalmente nos ahogan las grandes pueden. Cataluña, la mayor jungla según el panorama de la fiscalidad autonómica y foral. Cataluña es, desde hace tiempo, la comunidad que mayor número de impuestos propios concentra, con un total de 18. Periódico Expansión. Bruselas pide acabar con el déficit de las pensiones en plena subida express del gobierno Miquel Roy. Bruselas 30 de abril de 2018. Párrafos de la noticia. La Comisión Europea insta al gobierno a acabar con el déficit de la seguridad social, 18.000 millones en 2017, y recuerda que las pensiones en España están entre las más elevadas de la Unión Europea si se tienen en cuenta los ingresos medios de la población. Sin embargo, la ley no permite que un trabajador de a pie cobre dos pensiones habiendo trabajado y cotizado para ello. Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. Por un lado esto y por otro lo siguiente, Webel Cascabel, en el año 2016 la diferencia entre muertes de nacimientos fue, más 10, 145 muertes más que nacimientos. En España en el primer semestre del año 2017, perdieron la vida, murieron, 219.835 personas de funciones. Nacieron 187.703 bebés, lo que es un crecimiento vegetativo de menos 32.132 personas. En este año desde enero a junio nacieron 187.305 personas. Murieron en este año desde enero a junio 219.835 personas, lo que quiere decir que murieron 32.132 personas más que nacieron. Decidme los siguientes datos. ¿Por qué? Siento discrepar con que en España la mayoría de esos 100.000 abortos se realicen para no perder el empleo. La mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo, 93,83%, se realizaron durante las primeras 14 semanas de gestación y por petición de la mujer, 89,67%. Decidme entonces por qué este porcentaje de abortos. ¿No será que les advierten que si siguen adelante con el embarazo las despiden? Pues sin olvidar que cuando se le hace una entrevista de trabajo a una mujer, se le pregunta si desea tener hijos y la respuesta es afirmativa, directamente no se les contrata. Sin embargo, al hombre esta pregunta ni se le plantea. Cuando un embarazo es responsabilidad de dos partes y no de una sola parte, además de que no se han puesto medidas reales y que funcionen de conciliación laboral y familiar dirigidas a la mujer, a las pequeñas y medianas empresas para que la seguridad social se haga cargo del sueldo y seguros sociales mientras la mujer embarazada está de baja para que la pequeña o mediana empresa pueda contratar a una persona que sustituya. Esto mismo se hace con las mujeres funcionarias. Es un beneficio para todos. Hágase con todas las mujeres que tengan un contrato en cualquier empresa, teniendo en cuenta que el Estado es una empresa que mantenemos todos con nuestros impuestos. La inversión de la pirámide de población hace que, por ejemplo, cuando mis padres trabajaron, existían 4 a 6 trabajadores por pensionista. Hoy en día existen 4 o 6 pensionistas por trabajador o ningún trabajador, principalmente porque estamos sin empleo. Que esto voy a decir que se ha despreciado a las personas jóvenes, mayores de 45 años y a discapacitados, sabiendo que si es que se nos han dado oportunidad cobramos y hemos cobrado la mitad en un mismo puesto de trabajo con las mismas responsabilidades que una persona sin discapacidad. También somos cotizantes, ya que tanto jóvenes como discapacitados tenemos sueldos precarios. También se lo quieren poner a los mayores de 45 años. ¿Saben lo que creo? Que los sueldos precarios de jóvenes y mayores de 45 años es una forma que tiene la sociedad de devolver el rechazo continuo a las personas con discapacidades en todos los órdenes de la vida, desde que empiezan a ir a una guardería, como a colegios, institutos, universidades, acceso al mundo laboral, acceso a todo tipo de actividades, integración social. Lo que ocurre que la sociedad no pienso se le puede devolver, y sobre todo cuando se es mayor, cuando ya se tiene cierta edad, que se empieza a tener esas limitaciones que cuando se es joven no saben y se rechazan si las tienen personas que nacen con ellas. Periódico El País. La Comisión Europea defiende la reforma de las pensiones que Rajoy acaba de aplazar. La Comisión Europea aconseja a España que reduzca cuanto antes el déficit de la seguridad social y le recomienda medidas para reducir la brecha de género entre los jubilados. Madrid 30 de abril de 2018. Párrafos de la noticia. Bruselas respalda la reforma de las pensiones que aprobó el gobierno del PP en 2013 y que, entre otras cosas, vincula la prestación por jubilación a la esperanza de vida a partir de 2019. Pero Rajoy acaba de aplazar esta medida, al menos,
hasta 2023 tras el pacto con el PNV por los presupuestos por el que las pensiones volverán a subir en función de los precios, 1,6%. La Comisión Europea recuerda que los pensionistas españoles han mantenido el nivel de vida durante la crisis y que tienen menos riesgo de pobreza. Aconseja atajar el déficit de la seguridad social y adoptar medidas para reducir la brecha de género de los jubilados. La decisión supondrá una nueva decepción para la Comisión Europea, que este lunes publicó un informe sobre las pensiones en el que defiende el factor de equidad intergeneracional, que vincula las pensiones a la esperanza de vida y su entrada en funcionamiento en 2019. Es una buena forma de conciliar la sostenibilidad y la adecuación de los sistemas de pensiones en el contexto del envejecimiento de la población, sostiene. La decisión de Rajoy se produjo la semana pasada tras lograr el apoyo del PNV para sacar adelante los presupuestos. A cambio, se compromete a revertir, en parte, la reforma de las pensiones que aprobó en 2013. También subirá las prestaciones al mismo ritmo que el IPC este año y el próximo. Esta decisión compromete la corrección del déficit público de la seguridad social, que asciende a cerca de 18.000 millones. El pacto entre PP y PNV supone retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023. Este mecanismo, que vincula las pensiones a la esperanza de vida y sirve para ajustar el gasto de la seguridad social, tenía que aplicarse a partir de 2019. A pesar de que Rajoy abarca la reforma, la Comisión pide a España que aborde cuanto antes el saneamiento del déficit de la seguridad social. Las reformas recientes del sistema de pensiones tendrán un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema, sostiene el informe. En el contexto de los déficits presupuestarios a corto plazo de la seguridad social, el gobierno debería pensar en cómo reequilibrarlos al tiempo que aborda las cuestiones de sostenibilidad, considerando medidas para garantizar un aumento de los ingresos y medidas para garantizar pensiones eficientes y efectivas. Aconseja. Bruselas echa un jarro de agua fría a las demandas de los jubilados. Recuerda que los pensionistas españoles han mantenido en gran medida su nivel de vida relativo durante la crisis. Insiste en que los estos tienen uno de los mayores índices de reemplazo. El porcentaje que supone la pensión respecto de los últimos salarios están alrededor del 80% de la Unión Europea. Eso se traduce en que los mayores de 65 años tienen en España una renta media equivalente al 102% del poder adquisitivo de la población más joven. España es el cuarto país europeo donde la renta media de los pensionistas es mayor que la del resto de los trabajadores. Entre las mujeres este porcentaje es ligeramente inferior y se sitúa por debajo del 100%, es decir, que las jubiladas ganan de media menos que el resto de la población. Brecha de género. Esta circunstancia evidencia la brecha de género en el sistema de pensiones español. El número de mujeres que perciben pensiones es un 22,1% inferior al de los hombres, un porcentaje muy superior a la media comunitaria. Además, las mujeres reciben en España un 33,8% menos de pensión que los hombres. En el conjunto de Europa la situación es peor. La media de la brecha de género en el continente supera el 37%. Bruselas recomienda mejorar la conciliación laboral para atajar este problema. Con el fin de reducir la brecha de género en las pensiones, se deben implementar otras medidas dirigidas a garantizar el acceso de las mujeres a todos los niveles de educación, mejorar las medidas para conciliar el trabajo y la vida familiar, aumentar la oferta de servicios para el cuidado de niños hasta los 3 años, y remuneración para el cuidado de familiares, entre otros. Se les ha olvidado a los del PNV y otros partidos y sindicatos que piensen igual. Si mueren más personas de las que nacen, eso significa que habrá menos trabajadores para cotizar y que más pronto que tarde habrá que olvidarse de vincular las pensiones al IPC y vincularla más a la esperanza de vida. Periódico 20 minutos. Asociaciones, solicitantes y sindicatos, preocupados por el colapso en las concesiones de la renta mínima. Emilio Di 02.05.2018. La renta mínima tiene como objetivo cubrir las necesidades básicas de las familias con menos recursos. En 2017 se concedieron 4.640 ayudas, unas 2.000 menos que el año anterior. Laura Arias, madre de 4 hijos, ya no recibe el subsidio. En España el desamparo no es urgente. Esto es en Madrid, pero supongo que en el resto de España habrá muchas familias en la misma situación y queremos acoger a más inmigrantes ilegales y refugiados. Primero arreglemos esto y después arreglemos lo del exterior si podemos. Periódico El Economista. Un país cada vez más envejecido. ¿Dónde y cómo invertir si vamos a vivir 100 años? Ana Palomares, 30 de abril de 2018. Periódico El Economista. La Comisión Europea quiere vincular el acceso a los fondos europeos a una gestión sólida. Jorge Valero, Bruselas, 30 de abril de 2018.
Es decir, debería vincular el acceso a los fondos en varios puntos. Primero, a las políticas reales efectivas de ayuda a la mujer para que se mejore la demografía, es decir, a las políticas de conciliación familiar y laboral, en nuestro caso en España, que cuando una mujer esté trabajando en una pequeña mediana empresa y se ve de baja por el embarazo para no ser despedida, la seguridad social se haga cargo mientras que está de baja de su sueldo y sus seguros sociales para que el empresario pequeño o mediano pueda contratar a una persona que sustituya mientras y que además tengan exactamente las mismas ayudas económicas que se les da a las mujeres trabajadoras funcionarias de cualquier cuerpo. Esto se podría hacer eliminando el sistema autonómico y poniendo una central. Periódico El Economista. Los baby boomers empiezan a jubilarse. Los nacidos entre 1946 y 1964, bomba de relojería para Wall Street. José Luis de Haro, Nueva York, 30 de abril de 2018. Párrafos de la noticia. La legión de estadounidenses incluidos en dicha generación, alrededor de 74,9 millones, se erigen como un pilar de las subidas bursátiles, especialmente durante los últimos años, a medida que las primeras oleadas comienzan a soplar las 70 velas. Es a partir de esta edad cuando comienza a ser obligatorio comenzar a retirar fondos de planes de pensiones como los IRA, una especie de cuenta jubilación que permite incluir todo tipo de productos que benefician el ahorro para la jubilación con ventajas fiscales. El miedo demográfico que asusta a algunos gestores parte de la base de que, a medida que estos ciudadanos comienzan a disfrutar de su retiro profesional, pasarán de haber sido uno de los principales compradores de acciones a venderlas para financiar su jubilación. Dado el volumen de personas del que estamos hablando, los expertos contemplan distintos escenarios que incluyen desde una venta masiva, que podría deprimir el valor de la renta variable, a un proceso mucho más comedido, donde el mercado sea capaz de digerir este tipo de tendencias. Su colega, Richard Turnil, estratega jefe de inversión global de BlackRock, recordaba el pasado 23 de abril en un informe a sus clientes, que el año pasado fue una excepción para los mercados, con fuertes rendimientos y una volatilidad mínima en la mayor parte de los activos. Según su punto de vista, el entorno del mercado en 2018 se ha normalizado con rendimientos más bajos y una mayor volatilidad. Esto refleja la creciente incertidumbre económica y un menor margen para superar las expectativas, avisa. Un contexto que seguramente invitará a que los baby boomers opten más y más por la prudencia a medida que uno de los ciclos económicos más largos de la historia comienza a evidenciar signos de flaqueza. Para aquellos que todavía estén a una década o más de retirarse de la vida laboral, un posible traspiés en el mercado es todavía manejable. Sin embargo, los estadounidenses que se acercan a los 70 y que han visto cómo sus inversiones salieron airosas del estallido de las .com y lograron sobrevivir al azote subprime no pueden tolerar como antaño una tendencia bajista en la bolsa americana, sin resistirse a optar por activos más seguros o retirar su dinero. Es el caso de la mitad de los casi 75 millones de baby boomers en el país, que comenzarán a tirar de sus carteras en los próximos años. Si en Estados Unidos es una bomba de relojería que los hijos del baby boom se jubilen, imaginaros para Europa que está pasando lo mismo. Para Europa será una bomba de relojería con un tsunami. Por eso Trump ha empezado a tomar medidas. Periódico ABC. Donald Trump acusa a Amazon de provocar el cierre de miles de negocios minoristas a diferencia de otros. Ellos pagan pocos o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, utilizan nuestro servicio postal como su chico de reparto, causando una tremenda pérdida a los Estados Unidos, y están poniendo a muchos miles de minoristas fuera del negocio, escribe el presidente en su cuenta de Twitter. Párrafos de la noticia. A diferencia de otros, ellos pagan pocos o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, utilizan nuestro servicio postal como su chico de reparto, causando una tremenda pérdida a los Estados Unidos, y están poniendo a muchos miles de minoristas fuera del negocio, señala. Pero creo que no solo pone en riesgo los empleos y los minoristas en Estados Unidos sino en el resto del mundo, aparte de producir empleo precario. No suelo estar de acuerdo con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pero en este caso estoy absolutamente de acuerdo. Segundo, en las políticas de construcción de casas para jóvenes en la que la primera planta de la casa tenga lugar para poder crear una pequeña empresa, lo que sea, para tener un sustento y poder pagar la casa completa, es decir, la primera planta que sería donde tenga el negocio y la segunda planta donde tenga la vivienda, que la cuota de autónomo sea todos los meses 50 euros hasta que vaya al tramos de la máxima cotización que está entre los 20 y los 25 años y que entonces tengo que pagar como mucho 150 euros mensuales para las cotizaciones a la seguridad social, ayudarles bajando impuestos, luz, agua, gas, comunidad y otros. Tercero, espero que no tengan en cuenta los casos de corrupción que afectan sobre todo a los trabajadores, como por ejemplo, el caso Eres y el caso del presunto fraude en los cursos de formación para desempleados.
El caso Jeremy y otros semejantes en Andalucía. Periódico ABC. La juez Núñez devuelve sin investigar cientos de expedientes de cursos de formación. La documentación estaba abandonada en un calabozo de San Fernando desde 2014. 29 de abril de 2018. A lo mejor así se esclarecen los casos, se devuelve el dinero, a ver si se ha ido ese dinero a pagarles estudios en colegios, institutos y universidades mejores del mundo a costa de tenernos en el paro a tantos millones de andaluces durante casi 40 años, teniendo en cuenta que Andalucía sigue siendo región de España de Europa con mayor tasa de desempleo en todo el rango de edades de los 16 años, que la edad mínima para trabajar hasta la edad de jubilación 65-67 dependiendo del trabajo desempeñado, si es que ha trabajado. Cuarto, que tengan en cuenta el descenso de población activa por jubilaciones y la no reposición de trabajadores, mayoría en España y Europa. Periódico 5 días. La banca mediana tendrá de plazo hasta 2024 para crear su escudo anticrisis. Europa amplía el plazo para emitir deuda que absorba pérdidas a banca, Bankinter, Ibercaja, Cajamar, Unicaja, Liberbank y Kutxabank, con margen, y otros bancos. 30 de abril de 2018. Dentro del escudo anticrisis que dice la Unión Europea deberían tener en cuenta la demografía y las pocas ayudas que tiene la mujer no solo a nivel económico sino a nivel laboral, por lo ya dicho anteriormente, además de que los jóvenes tengan posibilidades de tener una casa como la que ya he comentado más arriba, es decir, con 2 plantas. La planta de abajo utilizada para tener un comercio para su sustento y posterior sueldo, cotización a la seguridad social y pasado el tiempo una pensión, y la parte de arriba de la casa una vivienda, y que tengan también en cuenta la siguiente noticia. Periódico El Economista. Los baby boomers empiezan a jubilarse, los nacidos entre 1946 y 1964. Bomba de relojería para Wall Street. José Luis de Haro, Nueva York, 30 de abril de 2018. Quinto, cómo se reparten las ayudas sociales, es decir, si se les da antes a los españoles que lo necesitan que a los inmigrantes. Y no es racismo, sino que muchos de los españoles que ahora necesitan esa ayuda han cotizado y muchísimo de lo inmigrante no lo han hecho nunca, y por tanto no han aportado al país para el mantenimiento de la sanidad, educación, servicios sociales, seguridad, transporte, carreteras y otras ayudas. Esa es una manera de tenerlos callados, porque si se les echa de sus países de origen por la pobreza y guerras, petróleo, gas, metales precios, oro, y componentes para los productos tecnológicos que usamos, mano de obra barata y explotando, mientras que aquí en nuestros países tenemos mucho mejores los derechos laborales y sociales que dichos trabajadores de países menos industrializados y que no son potencias o que no lo consideramos como tal. Lo mismo, no son potencias económicas, pero sí son potencias en valores sociales y de solidaridad real, etc. Periódico Caso Aislado. Indignación generalizada tras saber que Gijón paga con ayudas públicas las ortodoncias a los inmigrantes. 21 de enero de 2018. Punto y coma. Periódico Info. Despierta con los inmigrantes en Castilla y León exigen empleo y viviendas dignas. 26 de abril de 2018. Ese es solo un ejemplo de los muchos que hay. En el fondo creamos los países industrializados. Nos estamos perjudicando también a nosotros mismos, entre otras cosas porque la mayoría de inmigrantes legales y refugiados son musulmanes, y España forma parte de Europa, siempre ha sido de tradición cristiana, lo que quiere decir que nuestra forma de vivir y de entender la sociedad y sus derechos es diferente. ¿De verdad creen que eso es solidaridad? Periódico 5 días. Bruselas advierte que el riesgo de pobreza entre los trabajadores es el doble que entre los pensionistas. La Comunidad Europea certifica que los jubilados han mantenido su poder adquisitivo durante toda la crisis. Las personas de más de 65 años disfrutan de un ingreso medio más alto que los jóvenes. Periódico 5 días. Moncloa espera recaudar 600 millones este año con el impuesto a las tecnológicas. 1 de mayo de 2018. El Ejecutivo prevé 1.500 millones en 2019 por la llamada tasa Google. El plan de estabilidad remitido a Bruselas cifra el coste del alza de las pensiones en 1.522 millones al año. Periódico Expansión. Funcionarios. Montoro publicará listas de ausentismo de toda la administración. 1 de mayo de 2018. Mercedes Royer, Madrid. Digo yo que la primera lista de ausentismo que tiene que publicar es la de los señores políticos que falta a los parlamentos autonómicos, Congreso de los Diputados, Senado, a los pueblos del Ayuntamiento, Parlamento Europeo, que también les pagamos con nuestros impuestos igualmente que los funcionarios. Periódico El Mundo. ¿En qué trabajaremos cuando se acabe el trabajo? Día Internacional del Trabajo. 1 de mayo de 2018. Rodrigo Terrasa, Madrid. Más allá de los gurús que vaticinan desde hace décadas el fin del empleo, la revolución tecnológica nos obliga a redefinir qué significa realmente trabajar. ¿A qué nos dedicaremos cuando los robots se hagan cargo de las tareas más rutinarias? Nadie debería trabajar jamás.
El trabajo es la fuente de casi toda la miseria existente en el mundo. Casi todos los males que se pueden nombrar proceden del trabajo o de vivir en un mundo diseñado en función del trabajo. Para dejar de sufrir, hemos de dejar de trabajar. En 1985, el escritor estadounidense Bob Black, anarquista y groucho marxista, publicó un manifiesto llamado La abolición del trabajo que arrancaba así: nadie debería trabajar jamás, y abogaba no por la gandulería, sino por el jolgorio permanente. Hay que crear una nueva forma de vida basada en el juego, una revolución lúdica, una aventura colectiva basada en el júbilo y la exuberancia libre y recíproca. Así que aprovechemos el día del trabajo para jugar en un lado del tablero. Los datos presuntamente positivos. Cada año se crean 40 millones de empleos en todo el mundo. En 2017 había, según la Organización Internacional del Trabajo, 3.272 millones de personas trabajando en el planeta, y en los peores años de la crisis económica, entre 2008 y 2013, se crearon más de 160 millones de empleos. En el otro lado empezamos a restar. Según los mismos datos de la Organización Internacional del Trabajo, hay más de 192 millones de parados en el mundo y la cifra no variará demasiado este año pese a los síntomas de recuperación. Cerca de 1.400 millones de trabajadores ocupaban un empleo vulnerable en 2017 y se sumarán otros 35 millones antes de 2019. A esto añadamos el impacto de la inteligencia artificial en la economía mundial. Según un cuestionado estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los puestos de trabajo en Estados Unidos serán sustituidos por máquinas en un futuro no demasiado lejano. La duda es si dejaremos de trabajar algún día y la incertidumbre no es nueva. Desde hace siglos, hay teóricos empezando por Marx que presagiaron el fin del trabajo. Sin embargo, aquí seguimos, currando como si no supiéramos vivir sin trabajar, como si nos refugiáramos en la oficina de los gurús que predican sobre la sociedad del postrabajo. Uno de los principales es el matemático israelí Moshe Bardi, profesor de ciencias de la computación en la Universidad de Rice, en Houston. Él fijó un plazo de 30 años. Antes de 2050 la mayoría de los trabajos serán realizados por robots y las tasas de desempleo superarán el 50%. Si en 1970 el sector industrial empleaba unos 1.000 robots, hoy hay más de 1.600 millones. Antes del año 2050 la mayoría de los trabajos serán realizados por robots y el desempleo superará tasas del 50%. Este es el gran desafío para la humanidad. Moshe Bardi, abre comillas latinas. Fuimos capaces de adaptarnos a la revolución industrial, pero tardamos 200 años y fue un tránsito muy doloroso. Si aprendemos del pasado, podremos adaptarnos al futuro. Si cerramos los ojos a los cambios, entraremos en un periodo muy difícil para la humanidad. Este es el gran desafío, asegura el profesor Bardi a papel. ¿Se está acabando realmente el trabajo? ¿Trabajamos más que nunca? La única diferencia real entre los entusiastas y los escépticos es cuestión de tiempo, zanjó el profesor de ciencia cognitiva Gray Marcus en un artículo del New Yorker en 1930. Keynes profetizó que a principios del siglo XX viviríamos en una sociedad de ocio y abundancia en la que no trabajaríamos más de 15 horas semanales. Hoy en día, en la mayor parte de los países desarrollados se trabaja unas 40 a la semana, menos 20 o incluso 30 horas menos que en el siglo VI, pero lejos de aquella utopía del jolgorio permanente. 65 años después de Keynes, Jeremy Rifkin publicó El fin del trabajo, un ensayo que sentó las bases de las 35 horas semanales, y desde entonces no han dejado de salir al mercado títulos que siguen vaticinando la desaparición del empleo asalariado. En su utopía para realistas, Rutger Bregman reclamaba una renta básica universal para que todo el mundo pudiera trabajar solo en lo que quisiera trabajar. Al fin y al cabo, ¿quién sueña con ser cajero de un super si ya existen tiendas inteligentes? ¿Alguien tiene vocación de vendedor de billetes de metro o de repartidor de pizzas? ¿Quién quiere ser taxista si el coche se puede conducir solo? El problema es qué hacemos con esos cajeros, esos repartidores o esos taxistas. Durante los últimos meses se han suicidado solo en Nueva York 4 taxistas. Uno de ellos dejó una nota de despedida en la que decía: he trabajado entre 100 y 120 horas consecutivas casi todas las semanas y no me da para sobrevivir. Se pegó un tiro con una escopeta en el interior de su vehículo como síntoma de la inquietud que se avecina. La eliminación completa del trabajo es algo imposible. Lo que buscamos es limitar el trabajo a lo que es necesario para nuestra existencia básica. Nick Srenicek. Uno de los expertos que ha tratado de despejarla es el escritor canadiense Nick Srenicek, que escribió, junto a Alex Williams, Inventar el futuro,
Postcapitalismo y un mundo sin trabajo. Un ejercicio de imaginación política que dibuja una economía postcapitalista en la que la tecnología nos liberará del dichoso horario de oficina y del taxi, pero también nos obligará a redefinirnos. Nos responde desde el King's College de Londres, donde es profesor de economía digital. Realmente dejaremos de trabajar. La eliminación completa del trabajo es imposible. Lo que realmente buscamos es limitar el trabajo a lo que es necesario para nuestra existencia básica. Siempre habrá algo de trabajo que deba hacerse, ya sea por los límites técnicos de la automatización, o por los límites morales sobre el trabajo que queramos delegar en las máquinas. Pero en un mundo ideal, todos compartiríamos en igualdad de condiciones este trabajo restante. Svenizek distingue el trabajo que supone aprender a tocar la guitarra o hacer la cena de lo que el antropólogo David Graeber llamó trabajos de mierda, horarios esclavos, tareas inútiles, café de máquina y un jefe insoportable. El trabajo asalariado surgió cuando las personas fueron sacadas de la tierra que les permitía vivir sin depender del mercado y se vieron obligadas a vender lo único que tenían, su capacidad de trabajo y su tiempo. Es esto lo que debe terminar, ya que el trabajo asalariado limita nuestra libertad. Svenizek asegura que la sustitución de la fuerza de trabajo humano por las máquinas debería acelerarse con entusiasmo y ser un proyecto político abanderado por la izquierda. Construir un mundo post-trabajo pasa ineludiblemente por derrotar la ética del trabajo. El tiempo libre es una condición esencial para la libertad, por lo que la expansión del tiempo libre debería convertirse en la principal promesa electoral de los partidos orientados al futuro. No odias los LUNESL. Levántate a las 7 de la mañana, dúchate, peínate, maquíllate, el café, la ropa planchada, el almuerzo de los niños. Repasa tu perfil de LinkedIn. Soy una persona responsable y trabajadora. Conduce hasta el cole, conduce hasta la oficina. Ficha a las 9. Reunión, otro café, otra reunión, un informe, otra reunión. La típica bronca del jefe. Almuerza cualquier cosa, una llamada, 300 mails, otro informe. Me voy, que no llego al cole. Una pregunta, ¿alguien sabe si ya hemos cobrado? No, tú no odias los lunes, odias tu trabajo. Palabra de Nick Svenizek. Desde hace décadas, no siempre fue así. Nuestra vida se estructura en torno al objetivo último de alcanzar la autorrealización competitiva, sentirnos realizados profesionalmente, prosperar y tener un empleo, por miserable que sea, se convierte en el fin último. Los políticos prometen crear empleos y nosotros votamos al que promete crear más. Pensamos en los trabajos como un conjunto, pero más que desaparecer profesiones, desaparecen muchas de las tareas que las componen. Las rutinas, ¿qué es lo que los algoritmos pueden hacer mejor que los humanos?, explica la periodista Marta García Ayer, autora del Fin del mundo tal y como lo conocemos. El principal reto en la era del postempleo no será económico, sino cultural. Hoy vivimos conectados todos los minutos del día que estamos despiertos, pero no estamos tan ocupados como pensamos. Tenemos arraigado el concepto de que estar más ocupado o ser más productivo es ser mejor o más importante, cuando no tendría por qué ser así. Al fin y al cabo, vivir sin trabajar no es algo que vayamos a inventar nosotros, es lo que ha hecho la aristocracia toda la vida. Recuerda Ayer en El mundo, que retrata su libro, no vas a dejar de trabajar, lo sentimos, los robots no podrán con todo. Sí cambiará el concepto de trabajo y surgirán nuevas formas de reconocimiento social. No sé si en 2050 necesitaremos trabajar para vivir o que llamaremos trabajo, pero lo que está claro es que la gente va a tratar de ser feliz y útil, y eso no tiene por qué estar vinculado al trabajo. Habrá que liberar a la gente de las tareas rutinarias y dejarlas en manos de los robots para crear entornos que nos permitan dedicarnos a tareas más creativas, emocionales, a lo puramente humano. Y las prestaciones sociales deberán adaptarse también a esa realidad, igual que se adaptaron antes al mundo industrial. Habrá que dejar las tareas rutinarias en manos de los robots para crear entornos que nos permitan dedicarnos a tareas creativas, a lo puramente humano. Marta G. Ayer. Enrique Dans, profesor en la Yale Business School, defiende una nueva relación con el trabajo alejada de la maldición bíblica, del ganarse el pan con el sudor de la frente. El trabajo dignifica, pero dignifica más si es el que eliges tú. Su pronóstico habla de instaurar una renta básica incondicional que no desincentive para buscar además el empleo ideal y de nóminas no vinculadas a la productividad. Un cura salva almas, pero no tiene un plus por salvar más. En el futuro habrá más trabajos dedicados a alcanzar un bienestar superior, artistas, gente dedicada a cuidar de los demás,
hacer que otros se sientan mejor. Sam Altman, un irreverente millonario de Silicon Valley, lleva un par de años poniendo en marcha un experimento para averiguar si eso será sí o no. Decidió regalar 2.000 euros mensuales a cambio de nada a varias personas elegidas al azar para analizar en qué lo gastaban. Todavía no hay resultados definitivos, pero la mayor parte de ellos no escogió tumbarse en el sofá a ver la tele. Esperamos que un nivel mínimo de seguridad económica otorgue a las personas la libertad de buscar más educación, encontrar o crear un trabajo mejor y planificar su futuro, dijo Altman en 2016. La idea es que en el futuro, al menos, no acabemos sirviendo cubatas a los robots de oficina. Si va a haber en todo el mundo un 50% de paro en la población mundial dentro de pocos años, estaría bien que todos los partidos y todos los sindicatos del mundo se pusieran de acuerdo, se sentaron para ver cómo se van a mantener sueldos, pensiones contributivas y no contributivas, ayudas sociales, servicios sociales, seguridad, educación, transportes, carreteras, todo ello públicos y otros. Quizá no solo nos tendremos que basar en el impuesto de las tecnológicas, sino en todas las empresas que estén informatizadas y robotizadas, poniéndoles un impuesto por cada ordenador que tenga cuando lo compre. Es decir, si el IVA normal, por ejemplo 21%, que fuese 50%, y después ponerle 21% para compensar la no contratación de personas y por tanto la no cotizaciones. Los problemas con las pensiones y sueldos. Veo tras leer esta noticia que en todo el mundo, sobre todo en los países industrializados y avanzados que se llaman del primer mundo, se ha cometido el mismo error durante más de 40 años, que así sigue siendo, el de despedir a la mujer de su trabajo cuando se quedaba o queda embarazada por no pagar una baja por maternidad, por no planificar los gobernantes tanto en las leyes reales y efectivas de conciliación de laboral y familiar y dar formación sobre este tema en las empresas, como tampoco en los presupuestos generales del Estado tener previsión para que la seguridad social del país correspondiente se hiciera cargo del sueldo y de los seguros sociales, mientras que la mujer estaba de baja, como se hace con los funcionarios de cualquier cuerpo, que por otro lado sería un gran beneficio para todo el mundo, sobre todo dirigiendo estas medidas a las pequeñas y medianas empresas. Sin olvidar también que en España tenemos que eliminar el sistema autonómico de la empresa más grande que tenemos en el país, la cual es el propio Estado. Un detalle: los políticos que ahora están en los parlamentos autonómicos, asesores y demás personal serán los que junto al resto de trabajadores estarán en el paro, están dentro de ese 50% de población, que dice la noticia estarán en desempleo. Sin olvidar también que tendrán que adecuar el sistema educativo al sistema laboral, es decir, ¿para qué nos vamos a gastar el dinero en seguir formando ingenieros mecánicos si lo harán robots, o en formar a jardineros si lo harán robots, etc.? Lo que los jubilados que están saliendo a la calle a pedir mejores pensiones, que yo la quiero para todos, deberían o tendrían que pedir, primero, que será eliminar el sistema autonómico que tenemos, pues nos hacen pagar muchos impuestos. Segundo, con esa eliminación autonomías nos ahorraríamos muchos sueldos de los señores políticos y sindicalistas de parlamentos autonómicos y de muchos de sus trabajadores. Tercero, exigir a los políticos de partidos y sindicatos, al menos los españoles que se sentaron a prever y a discutir el futuro del país, de los jóvenes, puesto que, como ya he dicho el anterior y noticia, no falta mucho tiempo para que, si en el mundo será el 50% de desempleo que hay en España, andaremos por tasa al 70%, población española. Bien, habrá que pensar entonces en nuevas profesiones que los robots no pueden hacer, y aunque no me guste ni plantearlo, ni comentarlo en un sueldo sin haber trabajado, lo que ocurre es que como entonces se van a convertir esos sueldos después en pensiones, se los he cotizado, y tampoco se ha contribuido al mantenimiento de todos y cada uno de los servicios públicos que tenemos. Habrá que pensar cómo financiarlos, sabiendo que incluso lo que entendemos hoy como sindicatos y como partidos políticos, que habrá que cambiarlo. Responsable único en el problema que tenemos las pensiones, no solo en España sino en el resto del mundo. El hombre pues es el único que por tradición ha tenido siempre los puestos relevantes de decisiones políticas y leyes y decisiones empresariales, como la del despido de mujeres cuando se quedan o quedaban embarazadas, por egoísmo, falta de responsabilidad familiar o por plantear un aborto, falta de previsión económica y social, falta de reconocimiento a la necesidad de nuevos nacimientos, futuros nuevos cotizantes, para mantener los servicios públicos, educación, sanidad, seguridad, servicios sociales, transportes, becas, y otros siempre públicos, por no pagar una baja por maternidad, solo mirar si ganaban más o menos, beneficios,
sin mirar que quizá para su futuro afectaban el mantenimiento de su propia pensión. Eso se llama ser un cazurro, asno, etc., sin contar que en ningún sistema educativo se ha incluido clases de formación obligatoria de hogar, plancha, limpiar, hacer de comer, poner la lavadora y colgarla, hacer la colada, ir a comprar, hacer la cama, etc. Eso en la casa se les enseña a las niñas pero no a los niños y después decimos que hay machismos cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. En gran parte lo fomentamos, todo lo que he dicho anteriormente se hace independiente tanto la niña como el niño y no es malo que sepa hacerlo porque mamá y papá no viven toda la vida y si el niño no encuentra novio o novia dependiendo de la orientación sexual que tenga y que pasa que va a estar toda la vida así dependiendo de unos familiares de otro porque no independiente.